Buenos días, profesores, compañeros. Vamos a revisar el journal titulado el día de hoy. La interleucina 33 y la linfopoietina estromaltínica son citocinas primarias involucradas en la respuesta inflamatoria TH1, TH2 en la otitis media secretora crónica. Agradezco la asesoría de esta presentación a la doctora Hilda Hernández Sánchez. Mi nombre es Raquel Abigail López. Soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la descripción de este artículo, dónde fue publicado, dónde se hizo y quién fue su autor principal. El autor principal es el doctor Chifan Liao. Escribió ese artículo, lo publicaron en la Revista Europea de Inflamación, cuyo factor de impacto es de 0.424 y fue publicado el 14 de junio del presente año. Forma parte ese doctor del Departamento de Otorrinolaringología de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Popular de Shenzhen, que es la segunda facultad de Medicina Clínica y el primer hospital afiliado de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en China. A manera de introducción, la otitis media secretora es una enfermedad inflamatoria común del oído medio y se va a caracterizar por tres puntos principales: el derrame, la congestión y la pérdida auditiva. Para hacer el diagnóstico de una otitis media secretora necesitamos ya sea la evidencia otoendoscópica del derrame del oído medio o bien mediante un timpanograma tipo VOC. Tenemos que recordar ciertos aspectos principales a la hora de hacer una otoendoscopía, pues es lo que pues nosotros estamos familiarizados cada rato pues en la consulta clínica. Hay ciertos reparos anatómicos importantes, entre ellos está la apófisis del martillo, el mango del martillo, el humbo o obligado del tímpano y también el reflejo luminoso o reflejo de Polixer. La membrana timpánica normalmente pues es de un aspecto nacarado, no es transparente, pero sí es translúcida y somos capaces pues de ver este reflejo luminoso. Además existen otras estructuras que son cartilaginosas como la pars, que es tanto flácida como la pars firme, y el anillo fibroso o ánulus timpánico, el cual se encuentra pues en continuidad con lo que es el hueso temporal. A continuación tenemos una membrana timpánica que describe pues una otitis media secretora, en donde vemos que ya pues la coloración de la membrana ya no es nacarada, está rojiza, hay pues una cantidad de derrame e incluso pueden verse niveles por detrás de ella o incluso podemos ver ciertas especies de burbujas a través de la membrana timpánica. En cuanto al timpanograma tipo VOC, muchas veces pues estos estudios deben de realizarlo pues expertos o otorrinolaringólogos, que fue el caso pues de este estudio, en donde nos hablan que utilizaron ciertas curvas para describir esta enfermedad. Un timpanograma normal, pues el timpanograma no nos hace diagnóstico de una pérdida de audición, forma parte de la evaluación audiométrica, pero la timpanografía nada más nos habla de la conducción que hay en el oído medio. Las condiciones que pueden verse alteradas por la presencia de derrame nos las van a expresar tanto en presiones, pues es a través de la conducción del aire que se obtienen esos valores, y también a través de la admitancia, que la admitancia es la energía de conducción a través del oído medio. Un valor normal de presión de 0, pues se considera un timpanograma normal. A su vez, podemos tener ciertos patrones timpanométricos, los cuales pueden ser patológicos o sin significancia clínica. Entre ellos, pues el tipo A, que ya lo vimos, es el patrón normal. El tipo AD, en donde hay una hipermovilidad de lo que es la membrana timpánica, por eso nos forma una curva ascendente. En la tipo AC, prácticamente es una membrana timpánica rígida, no hay elevación pues de la curva de los valores de presión del timpanograma, y puede verse en lo que son patologías como la otosclerosis. La timpanometría tipo B prácticamente pues es una curva sin elevación, casi que en declive, y forma parte característica de aquellos patrones en donde la membrana timpánica se ve afectada por derrames del oído. Y en el tipo C, lo que vemos sí son elevaciones, es decir, la membrana timpánica sí es móvil, sin embargo hay una disfunción de la trompa de Eustaquio porque no es capaz pues de superar los patrones de volumen en centímetros de agua.
La otitis media secretora puede ocurrir debido a diversas causas. Entre ellas pueden ser infecciones, ya sean bacterias o virus. Entre las principales bacterias tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moracella catarrharis o virus como el virus de la gripe, adenovirus, rinovirus o virus sincitial respiratorio. Sin embargo, no es necesario que un paciente presente estas infecciones para llegar a desarrollar una otitis media secretora, debido a que se han hecho múltiples estudios en donde han corroborado que la obstrucción, tanto mecánica o la disfunción de la trompa de Eustaquio, causada pues, por las infecciones de las vías, no propiamente pues, las vías auditivas, sino las respiratorias, pueden llegar a causar una otitis media secretora. Además, otros factores involucrados están el agrandamiento de los adenoides, reacciones de tipo alérgico, como la rinitis alérgica o incluso la anafilaxia, y también problemas gastrointestinales como tumores gastroesofágicos o bien enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a temporalidad de esta enfermedad, para considerar que es una otitis crónica, tiene que cumplir con cierto tiempo de desarrollo de la enfermedad. Un derrame del oído medio que no desaparece durante más de 3 meses, pues progresará muy probablemente a una otitis crónica. También tenemos que saber que normalmente la otitis media secretora crónica va a afectar en mayor cantidad a los niños, en aproximadamente 5 a 6% de aquellos niños que se encuentran en países cuyos ingresos son elevados, principalmente en su segundo año de vida. Y a medida que pasan pues, los años, en los niños mayores va a ser menos frecuente y muy rara vez en los adultos. En cuanto al manejo o al tratamiento de una otitis media secretoria, cuando el trastorno persiste y el paciente no presenta mejoría después de estos 3 meses, se debe de considerar una cirugía, como vemos en la imagen aquí, que es una tubuloplastía y la colocación de un tubo, no, una timpanostomía. A pesar de que se puedan realizar este tipo de procedimientos, la tasa de recurrencia de la enfermedad puede ser elevada, incluso hasta un 25%. Además, se puede desarrollar una otitis media secretora crónica que puede causar pues una inflamación crónica continua e incluso agravarse y ocasionar al paciente una pérdida auditiva permanente. Como vemos, la etiología, la patogénesis de pues, la otitis media secretora sigue sin conocerse, todavía se están haciendo estudios los cuales pueden ser moleculares, también estudios en cuanto a la función del oído. Entonces, pues ese estudio se centró prácticamente en investigar los patrones de citocinas moleculares que se ven involucrados. Está incluido en el concepto de vías respiratorias unificadas porque es capaz de generarse una respuesta inflamatoria que es muy similar a la que se produce en otras zonas del tracto respiratorio. Y se ha considerado pues que la otitis media secretora crónica está causada por la inflamación y las respuestas inmunitarias que también se ven asociadas a las infecciones rinofaringes. En cuanto a la inflamación, pues también conduce a la producción de citocinas, exudados ricos en proteínas y tiene mediadores inflamatorios importantes. La dilatación de aquellos vasos sanguíneos que acompaña pues a este tipo de enfermedad se asocia con un mayor intercambio de gases en el oído medio y eso pues se refleja en una presión endotimpánica, la cual está alterada. Si nos vamos a detallar cada uno de los factores que se ven involucrados en la otitis media secretora, uno de ellos que sí es importante conocer es acerca del papel que tiene la rinitis alérgica. Se ha considerado pues que la otitis media secretora, aparte de ser una enfermedad multifactorial, la alergia forma parte dentro de estos principales factores en donde el edema de la mucosa de la trompa de Eustaquio y el aumento de la presión pues conducen a una obstrucción de la misma. Las personas que tienen alergia tienen una probabilidad o un riesgo de 2 veces hasta 4.5 veces de desarrollar una otitis media secretora en comparación a aquella persona que no presenta alergias. Si comparamos pues los derrames del oído medio, tanto de una persona que tiene alergias como de una persona que no, vamos a ver que en el derrame de la persona que tiene alergias hay una mayor cantidad de inmunoglobulina E, citocinas de tipo TH2, mastocitos y otros mediadores inflamatorios, derivados pues de los eosinófilos. Tanto en los niños atópicos como en los niños no atópicos, en la otitis media secretora hay una serie de concentraciones elevadas de citocinas inflamatorias que hay algunas que se encuentran
de manera local, como la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la 8. En el caso de los niveles de la interleucina 1 beta, estos incluso pueden estar de forma persistentemente elevados en los pacientes atópicos. Ahora bien, como el título pues, de esta presentación era investigar cuáles eran las citocinas inflamatorias primordiales en la otitis media secretora, vamos a hablar un poco de la interleucina 33 y de la linfoproteína estromal tímica. En el caso de la interleucina 33, que también es parte de la familia de la interleucina 1, se va a encontrar o va a estar participando en la regulación de aquellos mecanismos inmunitarios e incluso reacciones inflamatorias a nivel del cerebro, lo que es el pulmón y también a nivel gastrointestinal. En cuanto a la linfopoyetina del estroma tímico y la interleucina 25 también van a participar tanto en reacciones inmunes como inflamatorias, crónicas como reacciones alérgicas, el asma y la necrosis aséptica. Si nos recordamos un poco de la embriología, tanto del oído como el pulmón, vamos a recordar que provienen o derivan ellos del endodermo. Por eso es que los componentes tanto del oído como del pulmón son muy similares. En la mucosa del pulmón hay una gran cantidad o elevada expresión de citocinas TH1 y TH2, que también se puede evidenciar en este estudio. De tal manera que se plantearon la hipótesis de que los factores inflamatorios TH2, interleucina 33 y TSLP e incluso la interleucina 25 pueden estar implicados en la otitis media secretora de tipo crónico. Para verificar la presencia de todas estas citocinas, es decir, la interleucina 25, TSLP y 33, utilizaron inmunoanálisis o ELISA para detectar la expresión de estas citocinas mediante ya sea punciones repetidas de la membrana timpánica o aquellos pacientes que ya tenían una timpanostomía, pues lo recolectaron a través de tubos, siempre y cuando pues cumplieran ciertos criterios de evolución de la enfermedad que, como veíamos, pues era arriba de 3 meses. Hablando un poco de los pacientes y los métodos, es decir, los sujetos que se utilizaron en este estudio, el método fue un estudio prospectivo, simple, ciego, no aleatorizado. Es decir, tanto el médico que atendía al paciente como el examinador no conocían al paciente. El examinador no tenía ninguna información acerca del paciente, por lo que con ello minimizaron el sesgo. Además, los pacientes con otitis media secretora crónica asistieron tanto a los departamentos, ya sea de manera ambulatoria, como aquellos que estaban hospitalizados, y también utilizaron controles sanos, los cuales las diferencias tanto en género como en edad, pues eran muy mínimas. El estudio duró aproximadamente 7 meses, desde entre julio del 2019 y enero del 2020. En China, existen ciertos criterios que tomaron en consideración para incluir a los pacientes con otitis media secretora crónica. ¿Cuáles eran estos? Pues la evolución de la enfermedad, como les había explicado, mayor de 3 meses. Además, la recurrencia después de la punción repetida durante al menos 3 veces o al menos que tuvieran una timpanostomía, que tuvieran sensación de congestión o tinnitus, que en cuanto a la integridad del tímpano hubiera invaginación o derrame, que tuvieran los timpanogramas tipo B o C, que son característicos pues del B, de un derrame del oído medio, o C, pues que hubiera una obstrucción de la trompa de Eustaquio, y además que estuvieran administrándose de forma continua durante 8 semanas, ya sea un aerosol nasal tópico, como el propionato de fluticasona o cápsulas blandas entéricas de ciertos pues contenidos de eucalipto, limoneno y pineno, y que los síntomas no mejoraran ni se agravaran de forma evidente durante 3 meses. Los pacientes también debían de cumplir un buen cumplimiento y visitas regulares para ser incluidos en el estudio. Además, se especificaban sus criterios de exclusión, aquellos pacientes que tuvieran tumores nasofaringios, una otitis media supurativa crónica, que tuvieran una perforación de la membrana timpánica o enfermedades sistémicas graves, aquellos pacientes que no pudieran o que perdieran el seguimiento durante el estudio, que tuvieran una infección aguda, reflujo gastroesofágico o síntomas alérgicos. Como es un estudio que pues se trabajó con pacientes y había que hacerle pues punciones repetidas a la membrana timpánica, fue necesario obtener el consentimiento informado de ellos a través del Comité Ético de Investigación Científica del Hospital Popular de Shenzhen, que se aprobó mediante el permiso que lo vemos numerado en la pantalla, y pues se obtuvo el consentimiento informado no solo de los
pacientes que tenían la enfermedad, sino también aquellos controles. El estudio involucró no solo adultos, sino que también niños. Entonces, también obtuvieron el consentimiento de los tutores. Para la recolección de los especímenes y la conservación de estos, en el caso de las muestras del derrame del oído medio, se obtuvo mediante acupuntura estéril con una jeringa de 1 ml y se almacenaron en tubos de Pendorf, los cuales eran estériles a menos de 80 grados Celsius. En cuanto a los contenidos de sangre venosa periférica, estos se recogieron en tubos de separación de sangre. Ya en cuanto al análisis estadístico, pues utilizaron el programa SPSS 20.0. Los datos que tenían distribución normal se analizaron mediante desviación estándar. Aquellos que no tenían distribución normal lo hicieron mediante análisis de mediana. Y también se utilizaron otras pruebas como la prueba U de Matt-Whitney de estadísticas paramétricas para evaluar aquellos datos pues, que eran de análisis de inmunoanálisis como ELISA, que se obtuvieron de los pacientes tanto con otitis media secretora como de control. La prueba no paramétrica de Wilkinson de 2 muestras también lo utilizaron para analizar los datos tanto de derrame como de suero del grupo de otitis media secretora crónica, y las pruebas de Chico Dado prácticamente fueron para analizar características generales de la población. Entrando ahora a los resultados, como les expliqué, había el grupo de otitis media secretora crónica estaba formado tanto por adultos, 20 adultos y un niño. La duración media de la enfermedad era alrededor de 0.54 años. Y entre, pues, el total de los oídos que se examinaron, los dividían ellos tanto en oídos derechos e izquierdos o ambos. Habían una mayor cantidad de oídos derechos examinados de 12 pacientes, los oídos izquierdos fueron de 6 pacientes y de ambos oídos fueron de 3 pacientes. También compararon audiometrías y ellos describían que el umbral auditivo era de 47.17 más o menos 12.84 decibeles. Si recordamos, la audiometría normal de un paciente es alrededor de 20 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Entre mayor sea el umbral en decibeles en una audiometría, hay una mayor cantidad de pérdida de la audición, la cual puede ser clasificada en leve, moderada o severa o una sordera permanente. En este caso, entre 47 más menos 12, o sea, entre 40 y 50 prácticamente era una pérdida moderada auditiva. Además, en los timpanogramas la mayoría eran de tipo B, 18 casos frente a 6 de tipo C. Según los tipos de timpanograma y al comparar tanto el tipo B con el tipo C, el umbral auditivo del tipo B pues era de manera estadística significativo, o sea que sus umbrales pues también eran elevados. En cuanto al número de eosinófilos en sangre periférica de los pacientes con otitis media secretora, no mostró pues un aumento evidente. Como les había dicho, también utilizaron muestras de sangre de los pacientes. En el caso de se dividió pues en sangre periférica de los pacientes con otitis media secretora crónica y aquel grupo de control sano. En el caso de los pacientes con otitis media secretora, se recogió la sangre periférica de 13 pacientes y las muestras de derrame del oído se recogieron en 14 pacientes. Hay que tener en consideración que pues la recolección de estas muestras no fue de manera completa. En el primer caso, en el caso de la recolección del derrame del oído medio, muchas veces era muy poquita para ser recolectada o era muy gruesa, entonces pues nada más de algunos pacientes se pudo recolectar. En cuanto a las muestras de suero, estos necesitaban el consentimiento informado de los pacientes y pues algunos no dieron su consentimiento, entonces la muestra fue recolectada de parcial manera. En cuanto al grupo de control, esto habían 10 sujetos, nada más había un niño de 3 años y 9 adultos, 6 hombres, 4 mujeres, cuya edad media era de 40 años. Y de ellos sí se obtuvo la muestra de sangre periférica de todos los sujetos sanos. ¿Cuáles eran los resultados? Pues se puede dividir en dos. Los resultados en cuanto al derrame del oído medio y las muestras séricas. Lo que evidenciaron es que los niveles tanto de citocinas inflamatorias tipo TH1 y TH2 se encontraban mayores en el derrame del oído medio, en comparación con los del suero del grupo mismo de la otitis media secretora crónica. En cuanto a la expresión de IgE, no difirió de manera significativa entre estas muestras. Sin embargo, al comparar las muestras séricas, tanto de los pacientes con otitis media secretora como los grupos de control,
Estos no difirieron de manera significativa, pero sí hubo una diferencia importante en la expresión sérica de IgE entre los dos subgrupos, siendo el de la otitis media secretora una mayor cantidad o expresión de esta. Basándose en los timpanogramas, también quisieron ver si había alguna diferencia en la expresión de estas citocinas, tanto en el timpanograma tipo B o C, ya que veíamos que pues el tipo B había una mayor cantidad de pérdida de audición y pudiera pues inferirse de que hubieran tenido pues una mayor cantidad de citocinas inflamatorias. Sin embargo, los resultados revelaron que no había diferencias significativas tanto en los pacientes tipo B como los de tipo C. A manera de discusión, como vimos, la otitis media con derrame es frecuente en los niños, muy rara vez en adultos, pero sí se puede dar. La aparición de otitis media es multifactorial. Se ha llegado a considerar que no es una enfermedad, sino que un síndrome en donde se ven involucradas muchas respuestas inmunitarias y también inflamatorias. Y también se reveló en este estudio la elevada expresión de citocinas tipo Th1, interleucina 2 e interferón gamma en el derrame del oído medio de los pacientes con otitis media secretora. La fuerte expresión de estas citocinas tras la infección en pacientes con otitis media secretora, pues sugiere que están implicadas en el estado inflamatorio de la enfermedad. También detectaron citocinas Th2 elevadas en los pacientes con otitis media secretora, primordialmente interleucina 4, 5 y 13. Y en cuanto al papel que tiene la inmunoglobulina E, también se descubrió que había una mayor expresión de la proteína en el suero obtenido pues del grupo de la otitis media secretora crónica. Estos resultados indican que pues estas citocinas, tanto las de tipo Th2 como la inmunoglobulina E, están implicadas en la fisiopatología o patogenia de esta enfermedad. Este no es el único estudio que ha evidenciado pues el papel que tienen estas citocinas. Existen otros que se han hecho en otros países como Egipto e India. Este es elaborado en Egipto. Fue un estudio prospectivo en donde evidenciaron que los niveles de inmunoglobulina en suero y también en el derrame del oído medio estaban de manera positiva correlacionados en 30 pacientes pediátricos que tenían otitis media secretora, lo cual sugiere que la reacción alérgica es un importante factor de riesgo para el desarrollo de otitis media secretora, como lo hemos estado viendo. Sin embargo, pues no es el único factor de riesgo. También en este estudio que hicieron en India, informaban que la proporción de prevalencia de la otitis media secretora era incluso 4.5 veces mayor, tanto en sujetos con y sin reflujo laringeofaríngeo. Entonces sugería este estudio que el reflujo gastroesofágico también es un importante factor de riesgo de otitis media secretora, por lo cual son parámetros que siempre debemos de investigar en nuestras historias clínicas. Además, el presente estudio reveló niveles elevados de ciertas citocinas de tipo Th2 en el derrame del oído medio. ¿Cuáles serán estas? La interleucina 33, TSLP, interleucina 25 y 17. Y hablando un poco de las funciones tanto de la interleucina 33 como la de TSLP, recordemos que la interleucina 33 como miembro de la familia de la interleucina 1 tiene un ligando que es el ST2, que es su receptor. El ST2, su único ligando va a ser la interleucina 33 y se ve expresada de manera importante en varias células inmunes, como las células cebadas, las células reguladoras, el linfocitos NK, entre otras. Por lo tanto, forma parte de la patogénesis de varias enfermedades inflamatorias y puede verse agravada la respuesta inflamatoria de tipo 2. ¿Cuáles van a ser algunas de las funciones de la interleucina 33? Pues tenemos que forma parte de los patrones moleculares asociados al daño y se va a unir al receptor ST2 y va a producir otro tipo de serie de citocinas inflamatorias, como la interleucina 1 beta, 6, TNF alfa, interleucina 10, 4 y el factor de crecimiento tisular tipo beta. Además, como les había dicho, también induce o se expresa en otras células que forman parte pues, de la cascada inflamatoria e inmunitaria y también pues, se ve relacionado con este tipo de respuesta TH2. La vía interleucina 33 y su ligando ST2 es fundamental en la inflamación que es dependiente de inmunoglobulina E. De tal manera que pues, se han estudiado ciertos anticuerpos monoclonales o anti-interleucina 33, como la dexametasona, que se han visto capaces de restaurar la ciliación de aquellas células que son generadoras de moco,
pueden reducir incluso la cantidad de miofibroblastos y pueden conducir a la mejora de la función pulmonar, siempre y cuando pues el paciente esté expuesto de manera continua a ciertos alergenos. En cuanto a este tipo de medicamentos, también pueden mejorar la inmunidad antiviral y reducir la replicación de los virus, y también pues forman parte significativa de la reducción de aquellas células del sistema inmune innato tipo 2, incluso pues mejorar la hipersecreción de moco. En cuanto a la TSLP, como hemos descrito ahí en la imagen, se ve involucrado en varios pues sistemas. Lo podemos encontrar en las células de las fibras pulmonares, en los mastocitos, en las células epiteliales a nivel de las vías respiratorias superiores, en las células de músculo liso, que pues se encuentran a nivel bronquial, y en los queratinocitos, principalmente en la enfermedad de dermatitis atópica. También tiene una serie de funciones importantes. Puede activar también la diferenciación de células dendríticas en células TH2. También va a producir muchas citocinas, interleucina 4, 5, 13 y TNF-alfa. También puede reducir la interleucina 10 y el interferón gamma y desencadenar la producción de inmunoglobulina E, lo cual va a llevar a un reclutamiento, multiplicación de eosinófilos y la producción de moco. También hay estudios con ratones transgénicos en los que les inyectaron TSLP y estos presentaban síntomas de inflamación de las vías respiratorias, lo cual incluía una gran inflamación, proliferación de células caliciformes e hiperactividad de las vías respiratorias. Todos estos resultados sugieren que la TSLP participa en una respuesta inmune, y los glucocorticoides pueden inhibir de manera eficaz tanto la interleucina 4 como la 13, que median, pues, como ya vimos, las diversas respuestas inflamatorias asociadas a este tipo de citocina. En este presente estudio, continuando, pues se reveló un aumento significativo de la expresión tanto de citocinas tipo TH1 y TH2 en el derrame, y lo que vieron es que había una reducción de la expresión en el suero obtenido de los pacientes con otitis media secretora. Entonces demostraron a través de su estudio que si había un desequilibrio tanto en la respuesta TH1 como TH2, pues obviamente iba a conducir a una otitis media secretora. Vamos a ver ahorita unos puntos claves del estudio. Lo que vemos aquí en las imágenes prácticamente pues es una esquematización de lo que les acabo de explicar, en donde hacen una comparación de las cantidades de las diversas citocinas, tanto en la efusión o derrame del oído medio como a nivel sérico. Y lo que veían pues expresados en cantidades de citocinas diferentes, por ejemplo la interleucina 2, la medición de la interleucina 17, es decir, diversas citocinas, tanto TH1 como TH2, como vemos en el derrame, casi todas o prácticamente todas están elevadas a comparación de las muestras que se tomaron de sangre de estos mismos pacientes con otitis media secretora. Y algo primordial que pues se vio en este estudio es que tanto la interleucina 33 como la TSLP se encontraban aumentadas en todos los pacientes que tenían derrame del oído medio, no así pues sus cantidades a nivel sérico. De tal manera que se implementó la siguiente hipótesis: la otitis media secretora está denominada por una inflamación local. Sin embargo, pues lo que les comentaba, que no está reflejado en las imágenes dentro del journal, sin embargo, sí hacen hincapié en que la expresión de la IgE aumentó de forma significativa en estos pacientes, lo que sugiere que la alergia va a ser un factor que influye en la otitis media secretora crónica. Es de tomar punto importante en que este estudio sí tuvo ciertas limitaciones, las cuales ya vimos anteriormente. Primero, que la cantidad de la muestra fue muy reducida, o sea, fue pequeña. Algunos pacientes pues no aceptaron las funciones séricas, la cantidad a veces de derrame era muy poquito para ser recolectado. Entonces ellos sugieren de que es necesario seguir pues ampliando la muestra para obtener o confirmar estos resultados. Además, ellos afirman que es necesario realizar más investigaciones básicas, tanto estudios a nivel molecular para ver la influencia de las citocinas en la otitis media secretora crónica, y también estudios a nivel celular, utilizando ya sea cultivos celulares o modelos de animales, para ver el papel que tiene pues la interleucina 33 y TSLP, que son tan importantes de acuerdo a las funciones que pues ya revisamos.
A la manera de conclusión, pues, de ese estudio, la interleucina 33, ya vimos, produce cierto tipo de citocinas también inflamatorias y pues es una citocina que puede actuar tanto a nivel intracelular como un factor nuclear, como a nivel extracelular como una citocina. El presente estudio reveló que la interleucina 33 también produce otra serie de factores inflamatorios que pueden desencadenar una respuesta inflamatoria. Y en el papel de la TSLP se vio que al comparar las dos, al estar pues las dos presentes de manera significativa alta, 10 veces aumentaba la producción de otras citocinas en comparación con la única estimulación de la interleucina 33 sola. Por lo que se sugiere que la interleucina 33 y TLSP pueden ser las principales citocinas involucradas en las respuestas inmunitarias tanto tipo TH1 como TH2 de la otitis media secretora crónica. Ahora vamos a revisar el checklist de ese journal. El estudio fue original, sí, como vimos hasta donde se conoce, sí hubieron estudios donde pues compararon los niveles de inmunoglobulina E, pero no así a gran escala como lo hicieron ellos, comparando niveles de diversas citocinas pues a nivel molecular y sérico. Sobre quién fue el estudio, como lo habíamos explicado, fue una población tanto de adultos como niños, las cuales podían estar tanto de manera hospitalizados o ambulatoria del Hospital Popular de Shenzhen. Aproximadamente tardó el estudio 7 meses, desde julio del 2019 hasta enero del 2020, y también se utilizaron pacientes control, los cuales eran sanos y que pues no tenían muchas diferencias en comparación con los enfermos en cuanto a edad y género. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? ¿Quién se incluyó y quién se excluyó del estudio? Ya habíamos revisado que fue un estudio prospectivo, simple, ciego, no aleatorizado. Tanto el médico como el examinador no eran la misma persona y tampoco el examinador conocía datos acerca del paciente, pues eso les ayudó pues a disminuir el sesgo de este estudio. Los criterios pues de inclusión ya lo habíamos revisado, más que todo pues estaban relacionados a temporalidad, a ciertos pues excluir ciertos tipos de enfermedades que no tenían que verse relacionados con una hepatitis media, por ejemplo, aguda, o que tuvieran tumores nasofaringeos o algunas otras patologías no implicadas pues prácticamente nada más como una otitis media secretora crónica pura. ¿Cuáles fueron los resultados? El estudio informó que la estimulación combinada tanto de la TSLP como la interleucina 33 provoca un aumento de forma aproximadamente 10 veces en la producción de citocinas en comparación de solo estimular la interleucina 33. ¿Qué tan seguros estamos de los resultados? Pues como les expliqué, al ser un estudio siempre ciego, sí, pues se disminuyó el sesgo, sin embargo, como hubieron ciertas dificultades en obtener como una cantidad mayor de muestra, pues es de tener en consideración a la hora de evaluar este estudio. Los costos y consecuencias de alternativas realizadas no se mencionaron dentro del estudio y se utilizaron las materias en circunstancias de la vida real, sí, pues fue en pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados del Hospital Popular de Shenzhen en China. Y si fue razonable el diseño del estudio, sí, para conocer pues un poco más acerca de la patogenia que está involucrada en la otitis media secretora crónica. Fueron los resultados importantes para la población considerada, ¿sí? Porque lo que se reafirmó aquí fue el papel fundamental de la interleucina 33 y TSLP, que pues ya sabemos que tienen varias funciones, tanto inmunes como inflamatorias. ¿Cuál sería el impacto de usar esta prueba en su población? Pues son datos que sirven para investigaciones futuras y para dilucidar cuál es el mecanismo o la fisiopatogenia de este tipo de enfermedad. El estudio aborda un tema claramente enfocado, sí, pues acá tenemos muchos pacientes con rinitis alérgica, ya vimos que la alergia es un factor de riesgo para presentar una otitis media secretora crónica, si esta pues no se trata de la manera adecuada. ¿Usaron los autores un método apropiado para responder a su pregunta? Sí. Los casos fueron reclutados de manera aceptable, si lo fueron, requirieron del consentimiento informado mediante la aprobación del comité de ética del hospital pues de Shenzhen. Se seleccionaron los controles de manera aceptable, de igual manera pues tuvieron que obtener el consentimiento de ellos. Se midió con precisión la exposición para minimizar el riesgo. Claro, pues yo lo que les explicaba que utilizaron pues un método de simple ciego no aleatorizado. Aparte de la intervención experimental, se trató a los grupos por igual. Las diferencias entre edad y género de los pacientes, tanto con enfermedad como de control,
pues no era significativa, o sea, era mínima. ¿Han tenido en cuenta los autores los posibles factores de confusión en el diseño y los análisis también? ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento? A pesar de que el estudio habla sobre el uso de dexametasona y también de antiinterleucina 33 o incluso de glucocorticoides, pues no, ellos no estudiaron en realidad pues cuál era el efecto de ese tipo de tratamiento. Solo lo mencionan que pudieran estar relacionados con la inhibición de ciertas funciones de la interleucina 33, pero pues no podemos saber si cuán grande pues es el efecto de ese tratamiento, ni tampoco podemos estimar algún efecto del mismo. ¿Creen los resultados? Sí. ¿Y se puede aplicar los resultados en la población local? Sí, pues se pueden hacer más investigaciones acerca de ese tipo de citocinas. ¿Los resultados de este estudio se ajustan a otros disponibles con evidencia? Sí, ya vimos que habían otros estudios en otros países como Egipto e India que también hablaban de la implicación de estas citocinas en la enfermedad. Y eso es todo. Gracias.